En alguna ocasión he hecho algún vídeo felicitando y elogiando a los bravos soldados norteamericanos. Norteamérica es una potencia mundial, angloamericana, la última. Quiere decir, es una potencia bíblica, profética. En todos los países del mundo hay soldados. Generalmente los soldados en todo el mundo es un equipo de ciudadanos, en mayor parte voluntarios, preparados para evitar cualquier deterioro, cualquier invasión extranjera hacia el país. O sea, proteger la seguridad de las fronteras. Lo cual quiere decir que los soldados en sí no son parte de una política. Los políticos forman un gobierno. Da igual, hay muchas especies de gobierno, dictaduras, anarquías, de izquierda, derecha, comunista, etc. Pero los soldados en sí son como la policía. La policía no son políticos. La policía, hombres y mujeres, están preparados, adiestrados, para proteger y salvaguardar la paz de la nación, de las ciudades. Como los bomberos, que tampoco son políticos, o los médicos. Generalmente, en todos los casos, hay muchos casos hasta la actualidad, que por ejemplo, médicos no están ni en un bando ni en otro, están para cuidar, sanar y muchas veces enterrar, desgraciadamente, a soldados de ambos ejércitos de una manera humana y cívica, no como escombro. Porque hay que decir una cosa, los soldados no son un partido, ellos no van a la guerra porque quieren ir, van una vez más ordenados por los políticos, por los presidentes de un gobierno. Lo cual quiere decir que ellos participan en su deber patriótico de proteger a la nación, a los ciudadanos. Por eso pagan impuestos. Quiere decir que soldados, quiere decir, son dignos de respeto y de alabanza. Voy a citar una vez más de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, en el libro de los Romanos, capítulo 13, versículo 1 al 4, dice lo siguiente. Toda alma esté en sujeción a las autoridades superiores, porque no hay autoridad a no ser por Dios. Porque dice el texto, los gobiernos son puestos por Dios, ¿eh? Por Dios en sus posiciones relativas. Porque ya ven, no hay un gobierno que dure siempre, cambia constantemente. O en los países democráticos nuevas votaciones, otros, o porque se muere el gobernante, o porque el partido o el que gobierna no tiene la capacidad intelectual o cívica de gobernar con dignidad y con honradez a la nación, muchas situaciones, y se cambian los gobiernos. Por eso dice, son relativos. Es raro que un gobierno, a no ser una dictadura cruel, dure para siempre, hasta que se muere el gobernante. Eso ya es un fenómeno inusual. Vuelto al asunto, dice el texto, Romanos, capítulo 13, versículo 1 al 4, dice literalmente que los gobiernos son puestos por Dios. Por lo cual dice, si alguien se opone a un gobierno, el que sea, se está oponiendo al arreglo de Dios y recibirá castigo por sí mismo. Porque sigue diciendo, porque los soldados, o sea, porque por eso llevan la espada. Vuelvo a referirte de los protectores de la nación, soldados, policías y otros elementos de los servicios de investigación de inteligencia de los gobiernos, que son como militares, uniformados o civiles. Por eso llevan la espada, dice el texto, porque son ministros de Dios, para castigar el mal y premiar el bien. En otras palabras, los gobiernos, los militares, son dignos de alabanza y de respeto, porque se juegan la vida muchas veces y han muerto en muchas batallas
protegiendo por un triste y pequeño jornal, protegiendo a los ciudadanos sin conocerlos. Han impuesto su vida, han vuelto a muchas guerras mutilados, ciegos, cojos, mancos, paralíticos o muertos. Generalmente las naciones no dan el debido respeto, la debida alabanza y el debido premio a los que se han jugado la vida para salvaguardar a la nación. Porque es digno, todos estos militares, dignos de honra, de respeto. Porque si no hubiera un ejército y una policía, sea uniformada o secreta, como sea, ¿qué pasaría con cualquier nación? Si no hubiera una protección militar. Pues que cualquier equipo de drogadictos o de traficantes de drogas o de criminales o de mafias desolaría el país entero. Una sola organización con pocos personajes, con pocos asesinos, serían los que harían de un país un infierno. Porque si no hay miedo a la espada, si no hay miedo al ejército, si no hay miedo a una policía, cualquier desaprensivo, criminal, cualquier banda, gobernaría el mundo y serían demonios. Porque muchas veces las bandas, sobre todo donde se mueve dinero, droga y tal, son verdaderos criminales. Te matan por cualquier cosa, o por gusto, o por antipatía, o porque, yo qué sé, por un asunto de negocio sucio, que si no has pagado, que si. Muchas veces se ven películas que son reales. No tienen corazón, no tienen piedad. Y si no hubiera un ejército que combatiera estas entes diabólicas, traficantes de drogas, o de armamento, o de otras cosas, traficantes en la oscuridad, sería el mundo un infierno más de lo que ves. Por lo cual, los militares, hombres y mujeres, porque antiguamente en España, sobre todo, en la Legión y en otros sitios, había hombres. Hace ya algunas épocas, en un cambio democrático, se permite a las mujeres que lleguen a ser tan valientes, mujeres, tan, digamos, eficaces, y tan bravas, tan valerosas, tan heroicas como cualquier hombre o más. Cuando uno ve los desfiles, sobre todo en España se ven muy a menudo, se puede ver en internet muchas tomas de desfiles de legionarios, legionarias, se ve con admiración, con pasión, con optimismo, esas mujeres desfilando con su uniforme, con su fusil, a su marcha militar legionaria llena de vida y de pasión y de esfuerzo, que da la sensación a los ciudadanos de que tienen ahí un ejército de hombres y mujeres gloriosos, porque es una organización con un espíritu tan fuerte, tan exuberantemente heroico, con un pasado tan sumamente histórico, de batallas, de luchas, de victorias, que a la nación le da mucha tranquilidad ver esos hombres y mujeres en un desfile, digamos, nacional o como sea, de ver que se sienten protegidos, se sienten tranquilos, porque mientras haya este tipo de militares tan bravos, tan valientes, tan heroicos, la gente puede dormir tranquila. Si algún día, que lo hacen algunas mentes enfermas, intentara desfinanciar o desaparecer militares o policías, en poco tiempo el país que fuera sería un infierno de horror. Volverían a la edad de piedra. La gente en pocos años, 1, 2, 3, sería un infierno de muertes, de incendios, de matanzas, de las bandas callejeras, serían los que gobernarían con asesinatos horribles a la nación, violaciones y tal. La gente no ha podido comprender muy bien el valor significativo que tienen estos militares, hombres y mujeres. Es de agradecer que los gobiernos tengan el servicio de militares y policías para proteger el país, la nación que sea. Los militares no son políticos, que decir, da igual, van a combatir, muchas veces no querrían combatir, porque hay guerras erróneas, hay guerras por intereses políticos o vengativos de algún gobernante malvado, como pasó con el caso de Hitler.
Realmente muchos militares alemanes no hubieran querido ir a Polonia, ni a Francia, ni a Rusia, a ningún sitio. Habían jurado lealtad al gobierno y cuando el gobierno entra una introducción satánica, los militares se ven indefensos porque tienen que ir a matar a otros seres sin querer, sabiendo que es erróneo lo que están haciendo. Pero hay que pensar que una vez más Dios ve el honor y la valentía de esos militares, que aunque han muerto muchos en los campos de batalla, y me refiero ahora a España, porque España va a ser muy pronto, va a hacer conocer un cambio mundial. Cuando entre yo, si es la voluntad de Dios, como el gran monarca profético, que daré mucha atención a militares, policías, servicios de seguridad, mucha atención. Y no soy un político. Un gran monarca no es un político, es un regente para hacer grandes cambios a la humanidad y en especial a España. Daré mucha atención, honor y premio y bien pagados a los militares, a los policías, a los servicios de seguridad, a los servicios médicos, a los bomberos, a quien sea que está al servicio de la nación, para que sean remunerados y bien pagados. Y se recordará mucho que muchos heroicos soldados han muerto terriblemente en África, en otros sitios, en campos de batalla, y a veces el error de haberlos olvidado. No se han olvidado, Dios no se ha olvidado de ellos. Dice la Biblia, Romanos capítulo 13, versículo 1 al 4, que son estos que llevan la espada, son ministros de Dios, y Dios se acordará de ellos. Porque dice la Biblia igual, que los que han muerto volverán a la vida para vivir para siempre. O sea, no están muertos y olvidados y como un pasaje más de la historia. Están a ojos de Dios vivos y volverán a la vida. Como volverán, y parece paradójico, los que supuestamente murieron en el caso de las Torres Gemelas, aviones y personas dentro de los edificios, que están vivos en Marte. Y hará posible que vengan a la Tierra. La gente comprenderá que Dios, Jehová, Dios, es amor, es justo, y que las personas, como dice el texto en la Biblia, que se oponen a los gobiernos, o sea, que hacen un gobierno fraudulento, que no es el justo, que no es el elegido en especial, sino que hay mediante trampas y montajes, y se meten para desbaratar el país, recibirán castigo judicial, porque Dios no permite la usurpación de algo que es sobrenatural, porque dice una vez más la Biblia que los militares, los gobiernos, la policía, los países en este campo, son ministros de Dios, protegidos por Dios, y Dios hará justicia. Hay que hacerles mucha justicia a estos militares que a veces se les da por sentado que bueno, van allí, ahora son, gracias a Dios, voluntarios, nadie se obliga a ir al ejército, pero si van allí a servir al país, hay que pagarlos muy bien, hay que honrarlos muy bien y darles gloria que merecen, porque gracias a ellos, usted y yo podemos dormir tranquilos, porque mientras tú duermes, ellos están despiertos para evitar que que tu sueño, que tu familia esté placentera y tranquila en la noche y veas un nuevo despertar. Honor y gloria a esos ministros de Dios que muy pronto, hablo de los que han muerto, Dios los traerá a la vida. En la resurrección, como dice la Biblia, de justos como de injustos. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 28-29.